Hola niños, sean bienvenidos a esta nueva clase del módulo Técnica de Cultivo de Especies Vegetales. Les recuerdo que estamos viendo el tema 1 de este módulo que lleva por título Organización del predio. En esta clase seguiremos viendo aspectos necesarios para el establecimiento de cultivo, en donde la actividad corresponderá a un asesoramiento técnico a un emprendedor agrícola. La evaluación corresponderá al 40% de la primera nota, por lo que con esta ya cerraremos la primera nota. Y la estrategia de trabajo utilizada será el aprendizaje basado en problemas. En las pasadas clases hemos tratado de describir el establecimiento de un cultivo y las acciones necesarias. Hicimos la clase pasada una diferencia entre un cultivo hortícola con respecto al establecimiento de un cultivo frutal, en donde con eso me alcancé a dar cuenta que todavía no queda muy claro qué es el establecimiento de un cultivo. Por lo tanto, en esta clase lo definiremos como lo siguiente. El establecimiento de un cultivo es el conjunto de labores realizadas con la finalidad de dar las condiciones necesarias para iniciar un cultivo agrícola. Dichas labores terminan o culminan con la siembra, la plantación o el trasplante. Es decir, son todas las actividades y trabajos previos a lo que viene, que es el trasplante, la siembra o la plantación. Las clases pasadas también definimos que para que un cultivo sea exitoso, un negocio exitoso, debo preocuparme de cuatro variables, en donde son la variable de suelo, el recurso hídrico, clima y las acciones técnicas, que son todas las labores que hacen los técnicos agrícolas. En cuanto a lo que respecta al manejo de suelo, ustedes tuvieron un módulo dedicado a esto, por lo que solo recordaremos dos puntos importantes que tienen que ver con el establecimiento. El primero es la preparación nutricional que tiene que tener el suelo, así como también del espacio o profundidad que es el lugar en donde se desarrollarán las raíces del cultivo. Esta preparación tiene que ser ideal para que el cultivo pueda desarrollarse en su etapa más difícil, que es la etapa inicial de un cultivo. En cuanto a las técnicas de riego, antes de sembrar, trasplantar o plantar, deben estar dadas las maneras con las que se van a regar. Acción que depende obviamente del tipo de cultivo, aunque para nuestra región es casi obligatorio que sea presurizado y programado, para así darle a la planta lo justo y necesario, y no darle exceso ni tampoco déficit. Otra cosa también es que es importante que vaya acompañado de la utilización de una energía limpia o renovable, como el caso del proyecto que muestra la imagen presente en la diapositiva. En cuanto a la condición climática, este es uno de los puntos más relevantes y difíciles de manejar, ya que es complicado cambiarlo o modificarlo. Para que un cultivo se desarrolle exitosamente, debe tener las condiciones tanto de luz como de temperatura, las cuales cambian según el lugar en donde yo estoy parado. Por lo tanto, no es lo mismo cultivar, por ejemplo, en una zona tropical, así como cultivar en un desierto o en el sur de nuestro país. Por lo tanto, este punto podría determinar el tipo de cultivo que yo puedo establecer. Este aspecto será el central de esta clase, pero antes describiremos tres conceptos que he usado mucho en esta clase, pero que generalmente nosotros malentendemos. Describiremos en primer lugar lo que es la siembra, y lo describiremos como la introducción de semillas en un sustrato, como lo muestra la imagen. Por lo tanto, tendremos dos tipos de siembra. El primero es la siembra directa, el cual corresponde a la introducción de las semillas en el terreno o parcela definitiva en el cual yo voy a establecer un cultivo. Y tendríamos en segundo caso lo que corresponde a la siembra indirecta, que es la introducción de semilla pero en un sustrato de condiciones controladas, lo cual puede ser, por ejemplo, una almaciguera, puede ser una bandeja Speedling o puede ser una maceta. En lo que respecta al trasplante, en esta acción pueden ocurrir dos cosas también. Puede ser el cambio desde una planta que está en un lugar del terreno hacia otro lugar del terreno. Eso lo llamaremos trasplante. Pero también llamaremos trasplante al cambio de una planta desde una almaciguera, desde una bandeja Speedling o desde una maceta a lo que va a ser el terreno definitivo en el cual yo lo voy a cultivar. Finalmente, la plantación corresponde a la acción de establecer en un sustrato parte de una planta. Lo podemos relacionar con el tipo de reproducción vegetativa, es decir,
no se reproduce a través de plantines o a través de semillas, sino que a través de órganos vegetales reproductivos específicos, ya lo cual varía según el tipo de cultivo. Tomando en cuenta lo anterior, algunos ejemplos de cultivos que se siembran pueden ser cereales, praderas y hortalizas. Algunos ejemplos de trasplante a través de plántulas son las hortalizas. ¿Ya? Estas se pueden producir en el mismo terreno en donde trabaja el agricultor, o bien se pueden comprar a las plantineras, ¿ya? Lo cual son empresas que se dedican a hacer plántulas. En el caso del trasplante de plantines para los frutales, estos generalmente, o en la mayoría de los casos, se compran los plantines a los viveros, ya que es muy difícil reproducir un cultivo frutal determinado. Y finalmente, cuando hablamos de plantación, hablamos de establecimiento a través de bulbos o tubérculos, el cual es el caso más típico en la agricultura. Bueno, la clase pasada les pregunté o les pedí la opinión respecto a cómo creen ustedes que se reduce el largo tiempo desde que un frutal es semilla hasta cuando empieza su primera producción, lo cual en años correspondía más o menos a 6 o 8 años, lo cual es mucho tiempo. Y la respuesta a eso es el trasplante, ya que, como lo mencioné recién, a través del trasplante yo compro plantines a los viveros. Los viveros reproducen vegetativamente o in vitro estos frutales, es decir, en placas, en los laboratorios. Estos plantines se compran con 2 años de edad más o menos, y por lo tanto, con ciertos manejos, estos empiezan a producir al segundo o tercer año de ser trasplantado, lo cual acorta mucho el tiempo, o sea, de 2 o 3 años a 8 años que se deberían demorar naturalmente, es realmente corto el tiempo. Bueno, como les comenté anteriormente, en esta clase hablaremos sobre cómo controlar el factor clima, y la respuesta es a través de dos tipos, de dos manejos. El primero lo vamos a llamar cultivo al aire libre, y el segundo cultivos forzados o protegidos. En primer lugar, los cultivos al aire libre son aquellos en donde no hago ningún tipo de manejo, ya que estos soportan o se adaptan muy bien a las condiciones climáticas de donde son establecidos, según ciertos manejos que no son muy costosos. Mientras que en cuanto a los cultivos forzados o protegidos, se hace una transformación casi total de las condiciones, con la utilización de ciertas estructuras o infraestructuras determinadas, las cuales se van clasificando. Como primer caso tenemos el caso de la utilización de túneles, en donde se cubre al cultivo con el uso de un plástico de polietileno de grosor y espesor determinado. Estos son afirmados a través de alambres y o tuberías. Algo menos usado, que corresponden a los bloqueadores solares, los que se usan mayoritariamente para frutales, siendo muy similares a los túneles. O se usan también estructuras más sofisticadas, como lo son los invernaderos, y ustedes los conocen. Ahora, ¿cuál es el objetivo que cumplen esta estructura? Bueno, puede ser una o todas de las que se están mencionando ahora en el cuadrito azul, lo que dependerá obviamente del tipo de protección que se esté usando, lo que depende también del presupuesto que se tenga y de la ganancia que se espera. En conclusión, en el establecimiento de un cultivo es en donde tengo los mayores gastos para una producción agrícola. Bueno, ahora llegó el momento de aplicar lo aprendido. En estas diapos y en la guía de trabajo también les describo un caso de la vida real de un señor llamado Antonio, el cual deben ayudar a resolver una problemática que él tiene relacionada con la contingencia. Bueno, les deseo éxito con esto, y el mundo nos necesita, y ustedes son los encargados de dar soluciones a lo que nos ha preparado el futuro según las condiciones actuales. Bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.